En esa dimensión que tiene la diplomacia religiosa, espiritual, es interesante conversar con los líderes, que son embajadores, en definitiva, del pensamiento cristiano. Y en este caso es Jorge Isea, un venezolano, además teólogo y filósofo, y con una alta responsabilidad en la iglesia protestante venezolana. Esa visión del protestantismo histórica, ¿cuál es, pastor? Sí, tenemos, como le venía diciendo en el anterior corte, la iglesia evangélica, o más bien la iglesia reformada, surge en este caso como un despertar que vino a dar origen para lo que muchos podrían entender. Ya el Renacimiento podríamos verlo concurrir en gran parte de los movimientos inherentes a la Reforma, ¿no? Ese retorno a los orígenes clásicos, la forma de buscar una racionalidad independiente, una racionalidad que buscaba en desarraigo del dogma institucional, buscar una lectura o una aproximación independiente, autónoma, de las verdades espirituales, no solamente en el orden filosófico. Una burocracia también anquilosada, ¿no? Sí, sí, decía Hans Kuhn, perdón. Hans Kuhn decía que mucho oro y mucho polvo nos distancian de la auténtica percepción del Jesús de la Biblia. Claro. Quizás hay un conjunto de tradiciones, de esfuerzos burocráticos, de grandes intereses económicos, sociales y políticos. Al poder político, creo que de forma Sí, lamentablemente ahí yo sí comparto, a pesar de que muchas de las ideas de Enrique Dussel no las comparto. Yo comparto plenamente con el historiador y filósofo argentino Enrique Dussel que quizás el origen de la corrupción de la Iglesia en Occidente fue a partir del siglo IV de nuestra era con el Edicto de Milán de Constantino, ¿no? Donde la Iglesia y el Estado logran matrimoniarse y gran parte de los intereses que le son inherentes a la condición de la Iglesia se vieron lamentablemente viciados también por intereses de poder y terminó pues estas estructuras burocráticas por disociarse de la auténtica vocación y llamado. La Reforma responde a esa necesidad de un despertar espiritual, de una búsqueda auténtica de la espiritualidad cristiana en este precepto bíblico de la sola escritura, hacer de la Biblia la única norma de fe y de conducta, al margen de las tradiciones y al margen del magisterio de cualquier institución. Claro. Es el testimonio sagrado, lo que la Biblia nos enseña, el criterio y el horizonte sobre la que la Iglesia reformada construye el universo de su experiencia espiritual. Por eso dicen que en el Islam sigue todavía esa visión de unir el poder político al poder religioso. Hay estados que son teocráticos y que le hará falta un Lutero en el mundo islámico, un reformador que actualizara más la fe islámica, porque es religión monoteísta como el judaísmo y como el cristianismo, ¿no? Sí, claro, sin duda. El Islam en este caso brinda una visión totalizante de la realidad. Sin embargo, las posibilidades de un Estado laico, las posibilidades de un Estado de la independencia intelectual, del distanciamiento crítico frente a los valores de la espiritualidad, son cosas que solamente pudieron haber surgido en el contexto de la espiritualidad judío-cristiana. Algo interesante, ¿no? Porque es una fe para pensadores el cristianismo. Sí. Los grandes intelectuales de Occidente tuvieron grandes vinculaciones con nuestra espiritualidad. Sin embargo, en las famosas primavera árabe hubo mucho planteamiento del mundo islámico invocando todos estos reformuladores de la fe cristiana. Incluso Turquía fue un modelo con Ataturk de separar religión y política y tomar un Estado tradicional occidental con constituciones y leyes, y eso le ha dado a Turquía un desarrollo distinto a otros países musulmanes. Bueno, en ese caso tendríamos que reivindicar esos valores del cristianismo, ¿no? Claro. En el Oriente. Y curiosamente, para vergüenza de los cristianos, por ejemplo, en el caso de Mahatma Gandhi, las tesis vinculadas a la no violencia fueron inspiradas en el Sermón del Monte. Alguien podría decir, bueno, y Martin Luther King ya pues en los años 60 vendría a reivindicar estos mismos principios como estrategia de lucha social. Pero curiosamente el que mejor lo sistematizó fue un hinduista, para vergüenza de Occidente. Inclusive veía el otro día sobre filosofía del derecho internacional, como el propio Confucio tiene esa visión también de la sociedad universal con derechos humanos fundamentales antes que el Estado, que usted decía en alguna oportunidad de la dignidad humana, que es la base de toda la sociedad. Es que la el base. cristianismo la reivindica, ¿no? Fue el que lo aportó. Michel Federico Siaca, historiador italiano de origen de formación neotomista, la nueva escuela pues que el catolicismo ha integrado como escuela de pensamiento filosófico, en donde Jacques Maritain, expositores brillantes, entre ellos Siaca, él decía que ese es uno de los grandes aportes que el cristianismo le hizo a la cultura, la idea de la persona, porque esta noción de la imagen de Dios en nosotros viene a ser un factor que metafísica y epistémicamente, yo no necesito estar de acuerdo con usted, que usted comparta mi fe, que usted comparta mi visión ética para yo respetarlo a usted, porque yo por razones de fe
veo la imagen de Dios en cada criatura. Veo una imagen, y eso creo que es un aporte universal de la espiritualidad cristiana que Occidente debe reivindicar y levantar como bandera. Por cierto, Jacques Maritain es invocado siempre por los demócratas cristianos europeos, cristianos católicos, pero también protestantes. Angela Merkel era una lectora de Jacques Maritain y sobre todo Adenauer había hecho muchas menciones en ese protestantismo alemán que ha gobernado muy bien Alemania. Sí, claro, es que Jacques Maritain fue un brillante intelectual. Tengo una profesora que no le gustaba mucho Maritain porque es muy dogmático, bueno, pero es que es de esperar que un sujeto que utilice la fe como fundamento tenga de alguna manera algún anclaje en valores y principios pues, de la espiritualidad No, pero cristiana. fueron gente que fue inspirada o inspiró a los políticos para una supuesto. acción civil, pero con valores trascendentales, teológicos, si se quiere, espirituales. Que son los que yo considero pueden aportar una auténtica civilización. Porque se me hace impensable la política pensada al margen de estos valores. Sí. Occidente, esto es algo, un aporte interesante de un intelectual español llamado César Vidal Manzanares, en dos libros maravillosos, La influencia del cristianismo en el mundo occidental y La influencia del protestantismo en el mundo occidental. Bueno. Dos textos de un polígrafo extraordinario, un intelectual extraordinario que disponemos pues en lengua castellana. Él decía, bueno, los aportes en términos de reivindicación de los derechos civiles, por ejemplo, la afirmación paulina, escrita a la iglesia en Galacia, el Asia Menor, cuando lo que Pablo decía, ya no hay varón ni mujer, no hay siervo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Esto curiosamente, en el siglo I, alguien podría decir, fue un elemento absolutamente disruptivo. El cristianismo es muy peligroso a los modelos totalitarios. Si alguien debe de tener temor frente a la presencia del cristianismo son los modelos totalitarios y uno puede evaluar la salud de una democracia por la tolerancia que tenga frente a los valores de la espiritualidad cristiana. Porque el elemento que la Iglesia en los 3 primeros siglos de su presentación en la historia, particularmente las persecuciones del primer siglo fueron por razones religiosas. Claro. La institucionalidad religiosa hebrea persiguiendo pues a la nueva secta judeocristiana que reivindicando la idea de Jesús como Mesías era un elemento disruptivo la teología hebrea. Sin embargo, luego de que el Estado en Roma, Domiciano y gran parte del pensamiento político, cuando ellos demandaron culto como elemento para la consolidación y legitimación del Estado, encontraron en el cristianismo una resistencia. No, tú eres un hombre, el auténtico Kyrios, el auténtico Curios, que es objeto de culto, en este caso es Dios, y esta visión de resistencia teológica viene a ser el auténtico factor de persecución, que en el siglo III vinieron a tomar carácter ya de exterminio. Claro. Así que el cristianismo siempre será un elemento perturbador a cualquier forma totalitaria de pensamiento. Sobre eso vamos a hablar en la última parte del programa porque es interesante cómo la resistencia cristiana a los sistemas totalitarios, tanto en el nazismo como después en el fascismo, pero fundamentalmente en el comunismo, fue una expresión de buscar libertad y al margen del catolicismo, del protestantismo, fue una expresión de lucha. Ya regresamos con nuestro amigo Jorge Isea, filósofo y teólogo, pero también embajador del mundo espiritual en Venezuela y en el planeta. Ya regresamos.